Hola, mi nombre es Marcelo Setkovich, soy el director médico de INECO Sedemelo y esta es una serie de charlas que hemos preparado en un programa cuya intención es ayudarnos a cuidar de nuestro bienestar mientras dure esta pandemia. Cuando recién regresábamos de nuestras vacaciones, la realidad nos sorprendió con esta noticia de la pandemia de coronavirus que está afectando a todo el planeta. ¿Sí? El virus se contagia de persona a persona, como bien sabemos, el principal vehículo son nuestras manos, y conforme pasa de persona a persona, si encuentra un territorio propicio, produce que se desarrolle la enfermedad. Cuantos más factores predisponentes tengamos, más chance tenemos de desarrollar la enfermedad. No obstante, es bueno recordar que la enfermedad del coronavirus en la gran mayoría de las personas va a pasar de una forma casi inocente. El temor que produce el contagio también se transmite de persona a persona como el virus, ¿sí? Los fenómenos que se producen de una pandemia siguen el mismo camino que el virus. Y si encuentran un terreno predisponente, ¿sí?, va a favorecer que se produzcan en nosotros fenómenos emocionales propios del temor al contagio y del aislamiento al cual estamos forzados a cumplir. El aislamiento es una condición para la cual no estamos preparados y produce en nosotros cambios emocionales y conductuales muy significativos, ¿sí? El temor por el contagio es agravado por el sensacionalismo y la circulación de fake news o medias verdades en las redes sociales, ¿sí? La pandemia va precedida por una ola de rumores y falsas noticias que marcan que se produzca en nosotros un nivel de alerta y preocupación que aumenta en forma exponencial conforme pasan los días. Es decir, que el virus precede su aparición por una verdadera ola de pánico y temor, ¿sí? La teoría del contagio social dice que bajo condiciones de estrés tenemos tendencia a imitar las conductas de los demás. En este caso, tenemos que saber que la conducta que más rédito nos va a producir y que más va a favorecer que podamos controlar esta pandemia es aislarnos, es evitar el contagio. Pero siempre hay personas que tienen tendencia a no cumplir estas normas, ¿no? Siempre cito el caso de cuando uno está en una ruta atascada y nadie circula por la banquina hasta que uno lo hace y atrás de ese un montón de personas lo imitan. Este es un claro ejemplo de contagio social en la cual la transgresión de la norma es imitada. En el caso del aislamiento vemos que existe también esta tendencia y tenemos que estar sumamente alertas. Lo que nos ocurre con esta situación es que todos creemos no estar preparados para lidiar con esta pandemia. Creemos que esta pandemia, que esta situación inesperada nos encuentra inermes. Y en realidad es muy importante que sepamos que estamos, muy por el contrario, muy preparados para lidiar con esta situación. La naturaleza a lo largo de la evolución nos ha dotado con una serie de mecanismos que nos permiten enfrentar y lidiar con situaciones amenazantes y peligrosas. Estos mecanismos básicamente tienen que ver con dos tipos de respuestas. En primer lugar son las respuestas emocionales, que son respuestas rápidas y prearmadas, como el miedo o el asco, a las cuales respondemos automáticamente. Esto es una forma que la naturaleza nos ha provisto para, en determinadas circunstancias, poder tomar decisiones sin tener que detenernos demasiado a analizar la situación.
Es decir, que las emociones, muy lejos de ser algo que tenemos que evitar o dominar, son alertas que tenemos que aprender a saber escuchar. Avances de la biología de las emociones y de la psicobiología moderna demuestran que cuanto más podemos expresar y definir qué es lo que sentimos, más estamos en condiciones de poder regular esas emociones. No podemos evitar las emociones, pero las podemos regular. Nosotros podemos regular el temor que sentimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos amigos de estas respuestas emocionales que sentimos ante la pandemia. ¿Sí? Por otro lado, también estamos muy acostumbrados a utilizar el término estrés como si el estrés en sí mismo fuera malo, cuando en realidad el estrés es también una respuesta compleja que ha elaborado nuestro organismo, nuestros sistemas psicobiológicos, para poder lidiar con situaciones de agresión, amenazantes o de incertidumbre. Son una serie de reacciones que involucran a todo nuestro organismo y que tienen que ver con el proceso de prepararse para lidiar con esas situaciones. El estrés tiene un componente inicial muy rápido, que es una respuesta autonómica muy cercana al miedo y a la alerta, en la cual el sistema nervioso autónomo se activa y nos permite lidiar rápidamente con la amenaza. Aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, aumenta la frecuencia respiratoria, la sangre va dirigida a los órganos nobles y de esta forma estamos en condiciones de poder luchar o huir en esta situación. Esto es lo que clásicamente decimos. Es decir, que el estrés es una respuesta adaptativa favorable. El estrés en sí mismo no es malo. El estrés es malo cuando es o muy intenso o muy prolongado en el tiempo. Y es allí donde puede producir daño. De allí que sea tan importante que en esta situación aprendamos técnicas de manejo del estrés. Todas las enfermedades que en general vinculamos al estrés tienen que ver con un mecanismo propio del estrés que se ha desregulado porque el terreno estaba previamente enfermo o mal preparado. ¿Sí? O hay una predisposición individual. Por ejemplo, la activación autonómica, si uno es hipertenso, va a favorecer que suba la presión. ¿Sí? Los niveles de cortisol circulantes ejercen efectos a nivel de todo el organismo y eso también produce una serie de cambios. Durante la respuesta de estrés también se producen cambios metabólicos, por ejemplo, se desarrolla un fenómeno que se llama resistencia insulínica que favorece que la glucosa siga circulando. El objetivo de eso es que tengamos energía disponible rápidamente. ¿Sí? En condiciones crónicas, el estrés puede favorecer el desarrollo de desregulación metabólica y desarrollo de diabetes. ¿Sí? Asimismo, durante la respuesta de estrés se activa el sistema inmunitario y el sistema inflamatorio. Esto es como si el estrés nos preparara para la respuesta de reparación posterior a la amenaza aguda. Y también se altera la coagulación. Esto explica, por ejemplo, que en situaciones de estrés, personas con enfermedades coronarias previas manifiesten síntomas coronarios. Es decir, el estrés en sí mismo es bueno. Es el estrés acumulado, o lo que se llama carga alostática, lo que va a favorecer que a través del estrés nos enfermemos. Pero tenemos que saber que hay estrategias para regularlo, para controlarlo. A lo largo de esta serie de charlas que vamos a tener una serie de puntos de apoyo que nos van a permitir aprender a reconocer el estrés por un lado y desarrollar estrategias de control del estrés por el otro lado. Muy pegado al estrés hay un concepto que tenemos que conocer y que se ha estudiado mucho en los últimos años, que es el concepto de resiliencia, que hace referencia a la capacidad de salir fortalecidos ante una situación demandante. Tenemos que pensar que esta situación, por inusitada que sea,
es muy probable que produzca que la mayoría de nosotros salga fortalecidos a través de comprobar que somos capaces de lidiar con una situación excepcional. La resiliencia ha sido pensada como una capacidad, como si fuera algo innato, pero también es un proceso que se va gestando durante el periodo que dura la amenaza y también es un resultado de todo este proceso. Salimos fortalecidos por el estrés. Hay una frase del gran médico persa Avicena, que vivió en el siglo entre el 9 y 10 de nuestra era, que define muy bien lo que nos pasa cuando enfrentamos esta pandemia. Avicena dijo, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con lo que imaginamos que nos va a ocurrir. Desde el punto de vista emocional, sabemos que hay una serie de síntomas que se van a manifestar durante este periodo de aislamiento. Y tenemos que aprender a reconocerlos para poder manejarlos mejor. Vamos a sentir irritabilidad, vamos a sentir cansancio, vamos a experimentar una gran ansiedad que se expresa fundamentalmente a través de preocupación y cavilaciones permanentes, en las cuales vamos a estar de alguna forma repasando en forma permanente las cosas que nos preocupan que puedan llegar a ocurrir como resultado de este aislamiento y esta pandemia. Todos estamos preocupados no solamente por nuestra salud y nuestros seres queridos, fundamentalmente de nuestros adultos mayores y de nuestros niños, sino también que estamos preocupados porque cuál va a ser nuestro futuro financiero después de que pase este tremendo parate que nos ha impuesto la pandemia, ¿sí? De ahí que esta frase de Avicena, la imaginación puesta al servicio de la preocupación, no es una buena cosa. Pero Avicena también dijo que la tranquilidad es la mitad del tratamiento y la paciencia es la mitad de la cura. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar tranquilidad y paciencia para poder enfrentar estas semanas que vienen en las cuales tenemos que lidiar con el aislamiento de una forma tal que nos permita no solamente mantenernos bien, sino recuperarnos en forma saludable. Y para ello vamos a desarrollar a lo largo de estas charlas sucesivas con detenimiento todos los recursos que nosotros tenemos para lidiar con esta situación, ¿no? En lo inmediato tenemos que utilizar los antídotos que tenemos. Una de las cosas que nos preocupan y que tienen que ver con la imaginación, con el estrés, es el manejo de la información. Estamos todos bombardeados por información y en estos días empieza el recuento cotidiano de casos. Yo no creo que a cada uno de nosotros nos sirva de algo saber cuántos casos nuevos hay. Solamente nos sirve saber que tenemos que seguir manteniendo las normas de aislamiento e higiene. La contabilidad de los casos es algo que requieren los sanitaristas para tomar las medidas adecuadas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar la información. En segundo lugar, mantenernos ocupados. Aunque parezca raro, en el aislamiento podemos mantenernos ocupados. Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro tiempo. El día es largo y nosotros tenemos que aprovechar ese día para hacer. Los que tenemos la suerte de poder hacerlo, trabajar desde casa, como estamos haciendo nosotros. Y tenemos que dedicar tiempo para el trabajo, pero también tiene que haber tiempo dedicado al entretenimiento, al relax. Tiene que haber tiempo dedicado a pasarlo con la familia y a charlar con la familia. Y también hay que usar ese tiempo para otras actividades. Siempre hay en la casa algo pendiente que teníamos que hacer o arreglar, o algo que queríamos leer, o alguna serie que queríamos ver. Hay un montón de cosas que tenemos para hacer para ocupar el tiempo y evitar que en los momentos vacíos nos invada la preocupación. De allí que sea tan importante organizar nuestro tiempo. Tenemos además que ocuparnos de las cosas que podemos controlar. Nosotros podemos controlar lo que comemos, podemos controlar nuestra agenda, podemos controlar lo que leemos. Tratemos de evitar ocuparnos de las cosas que verdaderamente no podemos controlar, ¿sí? Y fundamentalmente recordar
que hoy en día la tecnología nos brinda, como en este caso, un montón de herramientas que nos permiten estar conectados con nuestros seres queridos. Los medios sociales son una buena forma de conectarnos con personas que son relevantes para nosotros y no solamente interiorizarnos de su estado, ¿sí?, sino compartir nuestros temores, nuestras preocupaciones. Eso nos va a ayudar a sentirnos más acompañados y a que este periodo de aislamiento se nos haga más fácil. Recordemos la idea de Avicena de la tranquilidad y la paciencia. A lo largo de esta serie de encuentros van ustedes a encontrar un material que yo espero que les resulte de gran utilidad para lidiar con esta pandemia, para lidiar con este periodo de aislamiento que nos ha impuesto la realidad, no el gobierno. Es la realidad la que hizo que se tuviera que tomar esta decisión. De esta forma, entre todos y teniendo como bandera fundamental el altruismo y la solidaridad, vamos a lograr controlar esta pandemia. Muchas gracias.